Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de cálculo integral y series. En la clase de hoy vamos a seguir estudiando series de potencias y sucesiones de funciones. Entonces, en la clase anterior nosotros estudiamos tres teoremas importantes. El primero de ellos era que cuando tenía una sucesión de funciones que converge uniformemente a una función f, si cada una de estas funciones es continua, entonces el límite también va a ser continuo. Límite uniforme de funciones continuas es continuo. Esa es la moraleja de este teorema. Y en particular esto nos dice, si juntamos esto con el teorema que nos dice que el único candidato al límite uniforme de una sucesión de funciones es el límite puntual, este teorema nos dice que si el límite puntual, o una consecuencia es que si el límite puntual de una sucesión de funciones no es continuo, y esa sucesión de funciones son funciones continuas, entonces la convergencia no puede ser uniforme. ¿Por qué? Porque si fuera uniforme, este teorema nos diría que el límite es continuo. Entonces nos dice eso que inmediatamente podemos descartar que la convergencia, por ejemplo, de x a la potencia n converge uniformemente a la función que es 0 para todo x menos estricto que 1 y 1 justo en 1. Porque esa no es una función continua, así que si eso fuera un límite uniforme, tendría que serlo, ¿ya? Entonces tiene una aplicación muy práctica a la hora de poder separar convergencia uniforme de las que no. Y después vimos dos teoremas que relacionaban la convergencia uniforme con el intercambio entre integrales y derivadas. ¿Qué era lo importante de esto? Que nosotros vimos, en el caso de las integrales, que la convergencia puntual no es suficiente para que el límite de las integrales sea igual a la integral de la función límite. ¿Sí? Si fn converge puntualmente a f, esto no es siempre cierto. Sin embargo, si fn converge uniformemente a f, nosotros probamos que esto se cumplía siempre, que el límite de las integrales es igual a la integral de la función límite. Y de una forma un poquito análoga, vimos que si tenemos una sucesión que converge puntualmente a un límite f, pero además la sucesión de las derivadas, ¿cierto?, converge uniformemente a alguna función continua g, entonces la función límite va a ser derivable y además su derivada justamente va a ser esta función g. Es re bonito este teorema, porque como les decía la vez anterior, de f solo estoy suponiendo que existe alguna función que es límite puntual de otras. A priori no estoy diciendo nada. Nada más. Ahora, es cierto que estoy diciendo que las derivadas convergen a una función uniformemente a una función continua g. ¿Sí? Eso es cierto. Pero a priori de f no estoy diciendo nada. Y lo bonito es que probamos en este teorema, en la demostración de este teorema, que esta función f iba a ser diferenciable y que además su derivada iba a estar dada por esta función g. ¿Ok? Con eso, de alguna manera, cerramos la sección de sucesión de funciones en general, y ahora nos vamos a concentrar en una clase particular de sucesión de funciones, que son las series de potencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una serie de potencias? La idea viene de lo siguiente. Supongan ustedes que tienen algún punto x0 en los reales y que tienen además una sucesión a sub k. Para cada n, yo puedo definir una función fn de x como la suma desde k igual 0 hasta n de a a la k por x menos x0 a la potencia k. Esto es un polinomio de grado n. Eso es un objeto concreto y calculable que yo lo puedo definir usando las reglas de la aritmética. O sea, ¿qué cosa es fn en x? Bueno, es la suma de a0 por x menos x0 a la potencia 0. O sea, a0. Miren, lo vamos a desarrollar. Esto es a sub 0 más el valor de a sub 1 por x menos x0 más el valor de a sub 2 por x menos x0 al cuadrado, y eso hasta el valor de a sub n por x menos x0 a la n. ¿Ok? Eso es una función, es un polinomio. Nosotros sabemos que está perfectamente definido. Sabemos además que esta es una función continua. Para cualquier n, esto es siempre una función continua, porque nosotros sabemos que los polinomios de cualquier grado son continuos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tal como lo vimos en el capítulo de series numéricas, podría pasar que para cada x, esto que está aquí converge.
¿sí? Que esta cantidad fn de x converja para cada x, que esto converja puntualmente, y en tal caso, el límite cuando n iba a infinito de este tipo de funciones, uno lo anotaba así. Y si este límite existe, o sea, si este objeto está bien definido como un número real, ¿cierto? Una vez que yo fijo x, esto define un número real. Si eso ocurre, vamos a decir que esta serie de potencias converge, ¿sí? O que esta serie de potencias es convergente. Entonces, el objetivo de esta clase es probar un teorema más o menos grande y pesado, que es el siguiente. Vamos a probar que si yo me doy un x0 cualquiera en los reales y tengo mi sucesión a sub k, y yo calculo este numerito que está aquí, ¿ya? Hay harto que discutir en este teorema, lo vamos a ir discutiendo a poco, pero ese es un número real, ya vamos a definir bien qué es. En el caso que esto que está acá adentro, que fíjense que esto es algo a la menos 1, o sea, es 1 dividido por el lim sub, bla, bla, bla. En el caso que este lim sub sea igual a 0, vamos a decir que R es igual a infinito. En el caso que este lim sub sea infinito, vamos a decir que R es igual a 0. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos dice este teorema es que hay que definir esta cantidad. Después de eso, dice, acá dice lim sub, pero por un minuto, para fijar ideas, piensen que dijera el límite solamente. El límite de la raíz enésima del valor absoluto de la sub n, esa cantidad, si pudiéramos calcularla y elevarla a la menos 1, o sea, dividir por ella, 1 dividido por ella, eso la vamos a llamar R. Y a ese R le vamos a llamar radio de convergencia, y ya va a quedar muy claro por qué. Vamos a probar que para cualquier x, tal que x menos x0 en valor absoluto es más grande que R, o sea, que x está a una distancia de x0 mayor que R, esta serie es divergente. Y en particular, si R es igual a 0, eso va a significar que la serie diverge para cualquier x distinto de x0. ¿Sí? Porque les recuerdo que si x es distinto de x0, esta cantidad es estrictamente positiva. ¿Ok? Entonces, eso me dice que si el R que yo encuentro acá vale 0, si el radio de convergencia es 0, esta condición siempre la tengo. Y por lo tanto, esta serie va a ser siempre divergente. Ahora, ¿qué pasa por otro lado si x está a una distancia de x0 menor estricto que R? Bueno, en ese caso, esto que está aquí va a ser una serie absolutamente convergente. Y por último, si yo me tomo cualquier R menor estricto que R mayúscula, esta serie que está aquí, o esta sucesión de funciones que está aquí, esa Fn, va a converger uniformemente a esa serie, a la serie, en el intervalo x0 menos r, x0 más r. Y por lo tanto, esto que está acá me va a definir una función continua en ese intervalo. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, límite uniforme de funciones continuas es una función continua. ¿Ok? Entonces, este es como el gran resultado de la clase. Ahora tenemos que probar algunos resultados preliminares y además introducir un concepto que no habíamos introducido, que es el concepto del IMSUP. ¿Ok? Vamos a partir por ahí. Así que, demostración. Entonces, primero, hablemos sobre el IMSUP. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sucede que si yo tengo una sucesión cualquiera en los reales, si yo tengo una sucesión cualquiera en los reales, sabemos que esa sucesión no tiene por qué converger, ¿cierto? A sub n no necesariamente tiene límite. ¿Ya? Entonces les decía, a sub n no necesariamente tiene límite. Hay muchas sucesiones que no tienen límite y algunas de ellas bastante razonables. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo a sub n simplemente como menos 1 a la n? Bueno, esa sucesión es oscilante, toma el valor 0, perdón, menos 1, o sea, 1 menos 1, 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 ¿cierto? Es una sucesión acotada y sin embargo no tiene límite. Ya eso puede ocurrir.
Entonces uno se pregunta, ¿existirá algo, habrá alguna cantidad de la cual yo esté seguro que siempre existe en algún sentido para cualquier sucesión? Y la respuesta a esa pregunta es sí existe y se llama límite superior. Entonces, y ese límite superior o lim sub es lo que vamos a introducir ahora. Entonces, notemos lo siguiente. Si yo considero, eh, si consideramos una nueva sucesión que yo le voy a llamar Bn, que va a ser el supremo para k más grande que n de a sub n, perdón, de a sub k. ¿Ok? ¿Qué es b sub n? Esto es simplemente decir, mira, esto es tomarle supremo a este conjunto, al conjunto que tiene a n más 1, a n más 2, a n más m, y así sucesivamente. O sea, yo digo, mira, me paro en el instante n y miro mis sucesiones hacia adelante. Y veo cuál es el supremo de ese conjunto. Ese es un conjunto infinito, ¿sí? Es un conjunto infinito, pero bueno, es no vacío. Así que tiene supremo. Y usted me dice, momento, profesor, no es cierto que todo conjunto no vacío tenga supremo, porque nosotros dijimos que para el axioma al supremo requeríamos que fuera no vacío y acotado superiormente. Y yo les digo, tienen toda la razón. Sin embargo, si yo acepto que el supremo tome el valor más infinito, si de alguna manera digo, mira, voy a considerar que el más infinito es un valor, cosa que no lo es, pero aceptando eso, que no me molesta, eh, y que no me va a molestar en lo que sigue, digamos, el supremo para un conjunto no vacío siempre va a existir, aunque podría tomar el valor más infinito. Pero ahora noten lo siguiente, ¿qué pasa con la sucesión Bn? Notemos que Bn más 1 va a ser el supremo entre an más 1 y hacia adelante. Y uno puede mirar esta y decir, mira, entre todos los valores que yo le tomo supremo para construir Bn más 1, todos esos valores están en el supremo que yo tomo para construir Bn. Todos esos valores son los que aparecen ahí. Pero en el instante n estoy tomando supremo sobre un valor más. Entonces, dicho de otra forma, si yo tengo una alternativa más para ser más grande, es claro que este valor de acá tiene que ser más grande que este de acá. Y así que uno tiene que Bn es más grande, mayor o igual que Bn más 1. Claro, Bn más 1 podría ser más infinito también. De acuerdo, no hay problema. Pero más infinito es menor o igual que más infinito. Sí, no hay problema, no. Es consistente. Ahora, ¿qué nos dice esto? Entonces, así, la sucesión Bn es decreciente. Entonces, como les decía, B sub n es decreciente, y al ser decreciente, la gracia que tiene es que siempre tiene límite, ¿sí? Entonces tiene límite. Ahora, ese límite no necesariamente es un número real, podría ser el valor menos infinito o más infinito, ¿ya? Pero nosotros introdujimos la noción de límite a más y menos infinito, eh, y está perfectamente definida, y en este caso la gracia del IMSUB es que al ser algo decreciente, tiene un límite, este Bn, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser el lim-sub de la sucesión original? El lim-sub sobre n de la sucesión a sub n es simplemente el límite cuando n se va a infinito del supremo para k mayor o igual que n de a sub n. O sea, si se fijan, esto que está acá es lo que yo llamé b sub n, y el lim-sub de a sub n es simplemente el límite de la sucesión auxiliar B sub n que habíamos construido.
¿Ya? Veámoslo con un ejemplo. Yo les dije, mire, ¿qué pasa cuando tenemos a sub n igual menos 1 a la n? Bueno, esta sucesión, si yo la escribiera por extensión, ¿cierto? Eso es igual al conjunto 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Bueno, de hecho, técnicamente como conjunto, el 1 y el menos 1, así que mejor lo vamos a escribir como una tupla, ¿sí? Porque recuerden que los conjuntos de los valores repetidos no se anotan dos veces. Entonces acá lo que traté de decir es lo siguiente, que a sub n yo lo puedo mirar como una lista ordenada con estos valores. 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, etcétera. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué me dice eso? Que si yo miro el supremo para k más grande que n, si yo miro el supremo para k más grande que n, mayor o igual que n de a sub n, como hacia adelante tengo solo dos valores, 1 y menos 1, eso me dice que el supremo se alcanza y es igual a 1. ¿Sí? Eso vale 1. ¿Ok? Para todo n. Y eso me implica que el límite cuando n se va a infinito del supremo de k mayor o igual que n de a sub n, como este supremo es constante igual a 1, su límite es igual a 1, y eso es lo mismo que decir que el lim sub sobre n de a sub n vale 1. ¿Sí? En resumen, ¿qué es qué es el lim sub? Bueno, es una noción que generaliza, ¿cierto? Es más general que la noción de límite. Tiene la gracia que cuando entendemos como una cantidad que puede tomar el valor menos y más infinito está definida para toda sucesión siempre puedo encontrarle su lim sub. Y además satisface algunas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Primero, que si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a, o sea, si una sucesión tiene límite, eso significa que el lim sub cuando n se va a infinito de a sub n también va a ser igual a. ¿Ok? O sea, realmente es algo que extiende la noción de límite porque cuando el límite existe es igual a él. Y segundo, el lim sub de a sub n es igual, le voy a escribir aquí a más, le puse un símbolo nomás, solo para ponerle color. Si existe, de hecho, sí, solo sí, existe una subsucesión de a sub n que vamos a llamar a sub nk, tal que a sub nk converge a más. Eh, sí, o sea, primero el lim sub es el límite de alguna subsucesión, pero además es el mayor de los límites de sus subsucesiones. Y si a sub n k prima sobre k prima es otra subsucesión convergente a, a un a tilde, entonces a tilde es menor o igual que a más. Los puntos, aquellos puntos que eran límites de subsucesiones, fue lo que llamamos puntos de acumulación de la sucesión. Y esencialmente lo que esta proposición dice, o esta propiedad 2 dice, es que el mayor punto de acumulación de una sucesión es justamente su lim sub. ¿Ok? Y hay una tercera propiedad del lim sub que nos conviene tener en cuenta en todo lo que vamos a hacer, que es la siguiente.
si A más es igual al lim sub de AN, A más es una anotación nomás, podría haberle puesto a gorrito. Si eso ocurre, eh, y epsilon es mayor que cero, tenemos que va a existir eh, pasan dos cosas. Primero, que para todo n0 que yo me dé, va a existir un n más grande que ese n0, tal que si yo a lim sub le quito epsilon, eso es más chico que algún elemento de la asociación. O que ese elemento de la asociación. O sea, básicamente lo que estoy diciendo, mira, no importa lo mucho que yo mire hacia el futuro, siempre hay un instante después donde si yo al lim sub le quité un poquito, estoy por arriba de ese lim sub. ¿Ya? Y segundo, de la misma forma, va a existir un N0, un N1, para que no crean que es el mismo, un N1, tal que para todo N más grande que ese N1, si al A más yo le agrego epsilon, eso es más grande que A sub N. O sea, ¿qué es lo que es el INSUB entonces? ¿Qué me dice esto el INSUB? Me dice, mira, el INSUB es una cantidad que cuando yo le pongo un poquito más, ya dejo a toda la sucesión abajo de ella desde algún momento en adelante. ¿Sí? Puede que al principio, lo que les digo, la sucesión al principio pueden hacer locuras, pero nos da lo mismo, lo que importa en el largo plazo. Pero al mismo tiempo, si de ese nivel yo le quito un poquito, siempre van a existir elementos de la asociación que están colándose entre medio. ¿Ok? Entonces, estas tres cosas de los lim-sub, esta puede ser la menos intuitiva, las vamos a probar después, para no perdernos de la línea principal. Pero ahora que ya tenemos más o menos definido cuál es el objeto lim-sub, vamos a probar el teorema que se refiere a las series de potencia. Entonces, volvamos a mirar qué es lo que nos decía el teorema. El teorema nos decía, mire, usted tiene los AN, que si se fijan son, o los AK, que son los coeficientes de la serie de potencias, y usted le va a calcular esta cantidad. Y después de eso, después de calcular esa cantidad, usted quiere probar tres cosas. Quiere probar que cuando la distancia entre X y X0 es más chica que CR, la serie es absolutamente convergente. Quiere probar que cuando la distancia entre SX y X0 es estrictamente más grande que R, la serie diverge. Y por último, quiere probar que la convergencia entre x0 menos r y x0 más r con un r chica, ¿cierto? O sea, esencialmente el dibujo es el siguiente. Yo tengo acá x0, esos son los reales. Por acá está r grande. Bueno, en realidad esto es x0 más r grande, x0 menos r grande. Y lo que nos dice el teorema es, mire, si usted se mete un poquito hacia adentro, no importa lo mucho que se acerque al borde, pero que es un pelito más adentro, en ese intervalito que yo estoy aquí pintando de rojo, la convergencia de estas funciones fn es uniforme a la serie. Y por lo tanto, como cada fn es continua, ahí adentro la serie va a ser continua. Eso es lo que queremos probar ahora. Entonces, ahora volvamos a las series de potencias. Entonces, si uno se fija, vamos al primer punto 2. Veamos el tema de cuándo converge. Entonces, si uno mira esto que está acá, la suma de A sub k por x menos x0 a la k, nosotros nos dicen que eso va a converger absolutamente. O sea, nosotros queremos estudiar esto. Eso que está ahí. Y eso que está ahí, fíjense bien, que es lo mismo que la suma del valor absoluto A sub k a la 1 partido por k,
por x menos x0 y todo esto a la k. ¿Sí? Eso por las propiedades del valor absoluto, uno tiene esa igualdad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que esta cantidad que está aquí se parece a la que estaba dentro del limsub. Si volvemos a traer los diapos, fíjense que lo que tengo es justamente eso que está ahí, raíz enésima de a la n, es lo mismo que decir módulo de a la n a la potencia 1 partido por n. Y nos estamos poniendo este caso en que x menos x0 es más chico que SR. ¿Ok? Entonces, llamémosle L al lim_sub sobre K de valor absoluto de A sub K a la potencia 1 partido por K, o a la raíz késima. ¿Sí? De acuerdo a lo que escribí aquí, si a L le pongo un poquito más, inmediatamente, a partir de algún minuto, yo tengo que lo que está acá adentro es más chico que eso que está ahí. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la gracia? Fíjense bien. Yo tengo que x menos x0 es más chico que 1 partido por L. ¿Ok? Como es menor estricto que 1 partido por L, podemos decir que existe. ¿Cómo pasa eso? Eso implica que existe un epsilon 0 positivo, tal que x menos x0 es más chico que 1 partido por L0 más epsilon. ¿Ok? Más epsilon, perdón, L más epsilon 0 otra vez. Entonces, les decía que si ocurre esto, uno puede poner un epsilon chiquitito de modo que todavía pase esto. Pero mejor aún, si tomamos un epsilon muy chiquitito, ¿sí? Asumiendo eso que está ahí, con un epsilon muy pequeño, podemos asumir esto también. Podemos probar que, y mejor aún, que x menos x0 es más chico que 1 menos epsilon 0 dividido por L más epsilon 0. ¿Ok? Le podemos quitar un poquito más a esta cantidad. Y eso es porque cuando yo soy menor estricto que 1, significa que estoy separado de 1. Esto es, voy a hacer un monito acá arriba, miren. Entonces lo que estoy diciendo es, acá está la cantidad 1 partido por L, y si la cantidad x menos x0 está a la izquierda, que es lo que significa esto que está acá, significa que x menos x0 está por aquí, por ejemplo. Está ahí. Entonces lo que yo les digo es, bueno, eh, acá entre medio queda un espacio, y como queda un espacio, yo puedo agregarle acá un epsilon 0, y eso me va a mover un poquito para acá, y después eso lo puedo multiplicar por 1 menos epsilon 0, y me va a mover un poquito más hacia acá. ¿Y cuál es la gracia? Que como este punto y este punto están separados, que es lo que significa eso ahí, están despegados, yo puedo jugar con el epsilon 0 hasta que encuentre que pasa eso, y de hecho no es muy difícil, o sea, de hecho, bueno, se puede calcular a mano, uno lo puede calcular, no lo voy a hacer ahora para no enredarnos más, pero se puede. Ahora, con eso, fíjense lo que pasa. Además, como L es el lim_sub, ¿cierto? De valor absoluto a sub k a la potencia 1 partido por k, como tenemos eso significa que existe algún n1 en los naturales, tal que para todo n más grande que ese n1, o k mejor para ser consistente, a sub k a la potencia 1 partido por k es más chico que L más epsilon 0. Eso es lo que les decía la propiedad 3 del lim_sub.
el INSUP es así. Si yo le agrego un poquito, todos los elementos de la sucesión están abajo de esa cota a partir de algún momento. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que fíjense que entonces esto me dice que así, para todo k más grande que n0, n1, perdón, tenemos que i, bueno, x menos x0 más chico que 1 partido por L. Si pasan esas dos cosas, uno tiene lo siguiente, uno tiene que a sub k factor, valor absoluto de a sub k por x menos x0 a la k, que dijimos que era lo mismo que valor absoluto de a sub k a la 1 partido por k por x menos x0 y todo esto a la k, eso, fíjense bien que esto es más chico que ¿qué cosa? A sub k a la 1k dijimos que era más chico que L más epsilon 0 por y x menos x0 dijimos que si yo tenía esto, yo podía encontrar el epsilon 0 que está fijo para que pase esto que está acá. Entonces me queda por 1 menos epsilon 0 dividido por L más epsilon 0 a la K. S se cancela con S. Y lo que tengo entonces es que para todo K más grande que N1, el término valor absoluto de A sub K X menos X0 a la K, eso es más chico que 1 menos epsilon 0 a la potencia K. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros vimos un criterio de comparación para series. Y como este epsilon 0 es chiquitito, este es un término positivo. 1 menos epsilon 0 es una cantidad, es 0,8, 0,7, 0,9. Da lo mismo porque nosotros sabemos que la serie para k mayor o igual que 0 de 1 menos epsilon 0 a la k, eso es convergente. Así que por el criterio de comparación, la serie de los a sub k x menos x0 a la k es absolutamente convergente. Bien, tenemos que seguir picándole al teorema, porque el teorema tiene varias partes, y si se fijan, nosotros acá hicimos un supuesto, dijimos ya, supongamos que este L es distinto de 0. En la argumentación que usé, tomamos un linsub distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa, para que terminemos este segundo punto, cuando el linsub vale exactamente 0? Entonces, volvamos un poquito atrás, porque acá decía que cuando el linsub fuera 0, íbamos a decir que R era igual a infinito. ¿Sí? Vamos a decir, mira, si el linsub da 0, R no se define como 1 dividido por 0, no existe, sino que en ese caso, por definición, R vale infinito. Que es otra manera de decir que entonces para cualquier X, ¿cierto? Si R vale infinito, cualquier X va a satisfacer que la distancia x0 es menor que infinito. Así que lo que queremos ver que cuando el linsub es 0, esta serie siempre converge. ¿Ok? La demostración es exactamente igual a la que estábamos haciendo. El argumento es exactamente el mismo. Entonces, pero escribámoslo. Si L igual al limsub, ¿cierto? Sobre K de valor absoluto de A sub K potencia 1 dividido por K es igual a 0, si ocurre eso, al igual que antes, yo tengo que, en este caso, para todo epsilon positivo, va a existir un n0 en los naturales, tal que para todo k más grande que ese n0, este a sub k 1 partido por k es más chico que epsilon. ¿Por qué? Porque acá típicamente habíamos colocado L más epsilon, pero en este caso el L vale 0. Y ahora, si volvemos para atrás, entonces ese de ahí es igual a 0. Y esto es para todo epsilon positivo. Ahora fíjense que si tomamos epsilon como 1 dividido por
x menos x0, eso, pero digamos 1 partido por 2, x menos x0. Valor absoluto de x menos x0, x está fijo, es un número real cualquiera, pero está fijo, así que esto es un número, ¿sí? Puede ser 10.000 millones, no importa. Y cuando lo multiplico por 2 es 20.000 millones, no importa. Y esto es 1 dividido 20.000 millones, no importa, pero es un número positivo, ¿sí? O sea, satisface estar entre esos tipos de ahí. Esto nos dice que va a existir algún K, perdón, va a existir un N0, tal que para todo K más grande que ese N0, va a ocurrir que A sub K, a la 1 partido por K, va a ser más chica que 1 partido por 2, X menos X0, ¿sí? Y si elevamos a la K, lo podemos escribir así incluso. 2 a la K a la K. ¿Y cuál es la gracia entonces ahora? Que esto nos dice que para todo K más grande que ese N0, si yo miro el término valor absoluto de A sub K, X menos X0 a la potencia K, eso va a ser más chico que 1 partido por 2 a la K, X menos X0 a la potencia K, por X menos X0 a la potencia K. Eso se va con eso, y lo que estoy diciendo es que A sub K factor de X menos X0 a la K es más chico que 1 partido por 2 a la K, y de nuevo, eso es una serie sumable. ¿Sí? Nosotros sabemos que un medio a la K yo lo puedo sumar desde K igual 0 hasta infinito, entonces esto implica, así que como esto es sumable, esto va a ser sumable, así que ahí tenemos que la serie de A sub K, X menos X0 a la K, converge también absolutamente. O sea, si ustedes se fijan, lo que estamos diciendo es que en cualquiera de los dos casos, ya, o bien el IMSUB sea cero, o bien el IMSUB sea finito distinto de cero, eh, para cualquier X, tal que X menos X0 sea más chico que 1 partido por L, que es lo que habíamos llamado radioconvergencia, o R, esta serie numérica va a ser absolutamente convergente. ¿Ok? Entonces, y con eso daríamos por cerrado el punto 2 de la demostración. Vamos a probar ahora el punto 3, que hablaba sobre qué ocurre cuando estudiamos fn de x igual la suma desde k igual 0 hasta n de a sub k x menos x0 a la k en menos r, perdón, en x0 menos r, x0 más r, para r estrictamente menor que r mayúscula, que les recuerdo es 1 dividido por el lim sub de valor absoluto a sub k a la potencia 1 partido por k. ¿Ok? Entonces, uno se da cuenta de lo siguiente. Primero que todo, fíjense que para cualquier punto de acá, entre x0 y r, x0 menos r, x0 más r, esto que está aquí es una sucesión, perdón, es una serie absolutamente convergente. ¿Sí? O sea, cuando n se va a infinito, esto converge, converge absolutamente. Así que yo tengo derecho a preguntarme esto, a preguntarme, bueno, ¿cuánto vale la suma desde k igual 0 hasta infinito de a sub k por x menos x0 a la k, menos la suma desde k igual 0 hasta n de a sub k x menos x0 a la k? ¿Ok? Uno mira esto y uno dice, mira, lo que estoy diciendo es, quiero comparar el límite con una de las fn. Porque para hablar de convergencia absoluta, uno lo que hace es ver esa cantidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que como esto converge absolutamente, yo puedo operar con esto como si fuera una suma, digamos. Y en el sentido de que me doy cuenta que aquí todo lo que estoy haciendo es quitarle los primeros n términos. O sea, eso que está ahí es exactamente igual al valor absoluto de la suma desde k igual n más 1 hasta infinito de a sub k x menos x0 a la k. ¿Ok? Y eso que está ahí, eh, uno tiene que es menor o igual
En realidad, si uno quisiera ser formal, acá tendría que probarlo, ¿ah? Pero no es difícil probar que el valor absoluto pasa para adentro y mayora, digamos, como una especie de desigualdad triangular en el caso de serie absolutamente convergente. Entonces esto me queda desde k igual n más 1 hasta infinito del valor absoluto de a sub k por a la potencia 1 partido por k, x menos x0, y todo esto a la potencia k. Y ahora es donde viene la magia. Igual es la magia decir, mira, esto que está aquí, x menos x0, como x vive en este intervalito, eso es más chico que r. ¿Sí? Así que esto es menor o igual que la suma desde k igual n más 1 hasta infinito de a sub k a la 1 partido por k por r, y todo esto a la potencia k. ¿Ok? Y lo primero que notamos, fíjense bien, este lado derecho, aunque no sepamos todavía lo que es, no importa que no sepamos todavía lo que es, ese lado derecho no depende de x. Así que esto que está acá nos dice que si ahora yo tomo supremo al lado izquierdo, para x en x0 menos r, x0 más r, la desigualdad sigue siendo válida porque lo que llegué al final no depende de x0. Perdón, de x. ¿Ok? Y eso me dice entonces que si ahora yo puedo probar, si soy capaz de probar que esto que está aquí se va a cero cuando n se va a infinito, eso me significaría que esto que está acá converge uniformemente a lo que tengo ahí. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que esto que está acá es una serie sumable. ¿Por qué? Bueno, porque esencialmente a partir de algún minuto, esto que está aquí es menor estricto que alguna cantidad más chica que 1. Y como esto es menor estricto que una cantidad más chica que 1, esto es una serie geométrica y las series geométricas son sumables y uno sabe que si una serie la toma los términos de la cola, eso se va a cero. Eso era el criterio, era esencialmente el criterio de Cauchy. ¿Ok? Ya, sé que les dije un montón de cosas. Sí, ahora las voy a escribir. Pero moralmente, lo que les quería decir en esta primera pasada por la idea de la demostración es que una vez que hemos llegado acá, vamos a probar que esto se va a cero cuando n se va a infinito, y lo que estamos probando entonces es la convergencia uniforme de esto que está acá a eso que está ahí. Ya. Entonces, ahora lo que queremos hacer es mostrar que esto que está aquí tiende a cero cuando ese n que está ahí se va a infinito. Ahora, si ustedes se fijan, si n se va a infinito, estoy diciendo que cada vez estoy sumando menos cosas. Entonces, hace como sentido que eso se vaya a cero. Ahora, nosotros sabemos que R es más chico que 1 partido por el lim sub sobre K del valor absoluto de A sub K a la 1 partido por K. Y por otro lado, sabemos que para todo epsilon existe un momento tal que para todo n, perdón, para todo K más grande que ese momento, el valor de la sucesión está por abajo de su lim sub que habíamos llamado L más el epsilon que yo le agregué. ¿Ok? Eh, y esto es para todo epsilon. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo de nuevo voy a escoger este epsilon para que pase lo siguiente. ¿Ya? Si esto le vamos a llamar L, entonces sea un epsilon 0 tal que R sea más chico que 1 menos epsilon 0 dividido por L más epsilon 0. ¿Ya? Vamos a hacer acá al ladito el calculito que nos dice quién tendría que ser ese epsilon 0. Bueno, y uno lo hace como típicamente para las desigualdades. Mira, yo quiero que ocurra esto que está acá. Entonces supongamos que eso es cierto. Supongamos que R es más chico que 1 menos epsilon 0 dividido por L más epsilon 0. Bueno, eso multiplicando por L más epsilon 0, me queda que R son puras cantidades positivas por L más epsilon 0
es más chico que 1 menos epsilon 0. Junto las cosas con epsilon y me queda que epsilon 0, factor de r más 1, tiene que ser más chico que 1 más r veces L. El r veces L de acá se va para allá, este epsilon 0 se va para el otro lado. Y de ahí me dice que epsilon 0 tiene que ser más chico que 1 más, perdón, menos, acá era menos porque estaba positivo, menos r veces L dividido por 1 más R. ¿Ok? Entonces, me basta escoger el epsilon 0 así para que ocurra esto que está acá. ¿Ya? Y si se fijan, la única condición para que el epsilon 0 me quede positivo es que R por L sea menos estricto que 1. Y eso es exactamente lo que estoy asumiendo. Yo estoy asumiendo que R por L es estrictamente menor que 1, entonces puedo encontrar un epsilon 0 tal que pase esto que está acá. ¿Y cuál es la gracia con eso? Entonces, así escogemos un N0 tal que para todo K más grande que N0, el valor absoluto de A sub K a la 1 partido por K sea más chica que L más epsilon 0. Y con eso, fíjense qué me pasa con este término. A sub K por X menos X0 a la K, perdón, A sub K por R a la K en valor absoluto, ¿sí? Eso es lo mismo que valor absoluto de A sub K a la 1 partido por K por R a la K. Y esto es más chico que R, dijimos que era menor que lo que está ahí. ¿Sí? Para R tengo esta cota y para el A sub K a la 1 partido por K tengo esa cota. Entonces juntándolas me queda L más epsilon 0 multiplicado por 1 menos epsilon 0 dividido por L más epsilon 0 y todo eso a la potencia K. Eso se cancela con eso. Y lo que estoy diciendo es que A sub K por R a la K es más chico que 1 menos epsilon 0 a la potencia K. ¿Ok? Así, fíjense, así, la cantidad que nos interesaba, que era la suma desde K igual n más 1 hasta infinito de A sub K por R a la K, esa cantidad está acotada a partir de algún n, no para todos los n, ¿ya? Porque fíjense bien que esta cota, esa cota que está ahí, vale a partir de n0, ¿ya? Pero a nosotros no nos interesa esta cantidad para n pequeños, nos interesa cuando n se va a infinito. Entonces, acá podemos decir, para todo n más grande que n0, esa cantidad que está ahí es menor que la suma desde k igual n más 1 hasta infinito de 1 menos epsilon 0 a la potencia k. Y la gracia es que esta cantidad la podemos calcular. ¿Sí? Esta cantidad la podemos calcular y la calculamos de la siguiente manera. Y la suma desde k igual n más 1 hasta infinito de 1 menos epsilon 0 a la k no es otra cosa que el límite cuando m se va a infinito de la suma desde k igual n más 1 hasta m de 1 menos epsilon 0 a la k. Y esa suma geométrica uno la puede calcular y esta suma uno la puede calcular y va a ser igual entonces al límite cuando m se va a infinito, y esta suma es conocida, vale 1 menos epsilon 0 a la n más 1 dividido por 1 menos epsilon 0 menos 1 menos epsilon 0 a la m más 1 dividido por 1 menos epsilon 0. ¿Ok? Y si se fijan, este término de acá no depende de m. Y este término de acá, como m
como este 1 menos epsilon 0 es más chico que 1, cuando m se va a infinito, esto tiende a 0. Entonces esto se va a 0. Así que esto va a ser igual a 1 menos epsilon 0 a la n más 1. Y 1 menos 1 se me va lo 1 y me queda solamente dividido por epsilon 0. Y por último, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que a mí no me interesaba directamente el valor de esta serie, sino que yo quiero el valor del límite cuando n se va a infinito. Entonces, si ahora yo coloco, calculo el límite cuando n se va a infinito de la suma desde k igual n más 1 hasta infinito de a sub k r a la k, eso que está ahí es menor o igual que el límite cuando n se va a infinito de la suma desde k igual n más 1 hasta infinito de 1 menos epsilon 0 a la k, y eso es igual al límite cuando n se va a infinito de 1 menos epsilon 0 a la n más 1 dividido por epsilon 0, y eso es igual a 0, que era justamente lo que queríamos probar. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos probado? Probamos que esa cantidad se va a 0. ¿Y por qué nos interesaba saber que esa cantidad se va a 0? Porque esa cantidad es la que está acá, y es lo que me dice cuál es la distancia, es una cota para la mayor de las distancias entre esta función y esta función que está acá. Por lo tanto, esta sucesión de funciones definida por esta suma hasta n converge uniformemente a su límite puntual, que es eso que está ahí. Y por lo tanto, esta función define una función continua en cualquier intervalo estrictamente contenida en x0 menos r mayúscula y x0 más r mayúscula. ¿Ya? Y con eso habríamos probado el punto 2 y 3 del teorema. Solamente nos falta el punto 1, que lo vamos a hacer en la próxima clase, que nos dice que cuando estoy fuera de este intervalo de convergencia, más lejos que R de x0, esta serie diverge, pero a estas alturas yo espero que intuitivamente les parezca natural esta condición. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la serie geométrica, cuando la base es estrictamente mayor que 1, la serie diverge. Entonces, esencialmente eso es lo que va a hacer que esta también diverja cuando estoy fuera de la región x0 menos r, x0 más r. ¿Ya? Pero con eso terminamos la clase de hoy. Nos quería esto para la próxima clase. Y bueno, nos vemos el viernes. Que estén muy bien.